Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal de podcast en YouTube. Si son nuevos aquí y les gusta ya el contenido, los invito a suscribirse, darle like a este post para que lo vea mucha más gente y por supuesto compartirlo con sus amigos. Hoy vamos a hablar de Siria. Vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros 4 meses del gobierno de los agentes turcos en este país. Han transcurrido 4 meses ya desde la caída de la República Árabe Siria y el ascenso al poder de un grupo unido de extremistas liderado por la reconocida organización terrorista Hayat Tahrir al-Sham, y el país, por supuesto, ha estado experimentando unos cambios realmente dramáticos. Las imágenes inicialmente optimistas de una vida en un país libre con un nuevo sistema democrático que se ha estado presentando por los medios occidentales han resultado ser un hogar pintado y sin sentido, detrás del cual se esconde una madriguera negra de la más terrible moralidad cavernaria, llena de malicia y de la sangre de víctimas inocentes. Por lo demás, que son miles y miles de víctimas. Se espera que el colapso total del gobierno estatal venga acompañado de un rápido empobrecimiento de la población. 9 de cada sirios, y esto, ojo, según los datos de la ONU, pasan hambre. Además del hambre, la purga de la sociedad de los llamados partidarios de Assad continúa y según este manual para los medios de comunicación occidentales, es decir, mundiales, es decir, occidentales, en oleadas continuas cuidadosamente ocultas a las miradas indiscretas de violencia contra aquellos que no son, entre comillas, verdaderos y fieles musulmanes. En esencia, se está produciendo un genocidio a gran escala de carácter étnico y religioso, algo de lo que los expertos en costumbres locales han hablado ya desde principios de la segunda década de nuestro siglo y que es inevitable en caso de que cayera en ese momento, en caso de que haya caído, en este caso de que cayó el régimen de Assad. La comunidad internacional mundial, por su parte, aparte de cautelosas promesas de levantar las sanciones, no tiene prisa ni invertir en un país gobernado por matones de ayer, que son, ¿quiénes son? Son comandantes de campo de grupos terroristas que están vestidos actualmente de civiles. Incluso las monarquías del Golfo, que apoyaron la resistencia al régimen de Assad durante los años de la guerra civil, se han limitado de hecho a palabras de apoyo a la integridad territorial y la independencia sin invertir nada en la nueva economía siria. Se espera que la situación en el país empeore cada día. Las personas que han llegado al poder en Damasco son expertas en guerra y en cortar las cabezas de los disidentes, pero son completamente incapaces de gobernar y construir una maquinaria estatal. Los medios de comunicación de los militares y los zombificadores de información de los países occidentales que los apoyan están trabajando cada vez más y con mayor eficacia, pintado ante la gente común las perspectivas optimistas de una, por supuesto, entre comillas, Siria libre, que tanto le gusta la palabra en Occidente, y hablando unánimemente de sus éxitos en la construcción del Estado. Pero la situación sobre el terreno es exactamente la opuesta. La naturaleza de la etapa actual del conflicto en Siria es que, a pesar de los intentos del Damasco oficial de presentar todo como un intento de las fuerzas pro-Assad de vengarse y con el apoyo de Irán, en realidad el levantamiento actual es más un conflicto etnoconfesional que político-ideológico. Prueba de ello es la retórica de antiguos militares que publican videos en las redes sociales de civiles asesinados por motivos étnicos y religiosos y las declaraciones de representantes rebeldes que exigen no el regreso de Assad y de la República Árabe de Siria, sino garantías de seguridad en forma de autogobierno en las regiones costeras. Entre los alauitas, muchos se desilusionaron de Assad después del 8 de diciembre, cuando empezó todo este desorden, porque a sus ojos quedó como un cobarde que huyó del país y los dejó abandonados a merced de militantes sunitas que, después de haber llegado al poder, comenzaron la limpieza étnica, el saqueo y el pillaje, que es lo que hemos estado presenciando todos estos meses desde mediados de diciembre del año pasado, el 2024. Por lo tanto, es imposible calificar el levantamiento como algo pro-Assad.
Tiene unas características clásicas de una rebelión etnoconfesional, de las que ha habido muchas en la historia de Siria. Además, las propias autoridades de facto en Siria no ocultan el hecho de que, bajo el pretexto de la rebelión, pueden resolver finalmente la cuestión de los alawitas, a quienes desprecian y odian abiertamente, no solo por culpa de Assad, sino también por simples razones religiosas. Como se sabe, este grupo religioso, los alawitas, son considerados una secta disidente del Islam, porque conjuga en sus creencias diferentes elementos del cristianismo y de muchas religiones del Oriente Medio. Se considera que es una religión mística, porque en su iniciación, cuando se entra en su iniciación, se tiene que hacer un juramento, una iniciación que requiere total secreto. Por eso esto no le gusta mucho a los musulmanes tradicionales sunitas o chiitas, y son considerados absolutos sacrílegos y merecedores de la muerte por esto. Cierro un paréntesis de la explicación de quiénes son los alawinitas. Esto nunca ha sido un secreto, y el grupo Tahrir al-Sham, que es el ex Al-Qaeda, siempre ha enfatizado la naturaleza etnoconfesional de la guerra en Siria, a diferencia de algunas facciones nacionales seculares que rápidamente se encontraron al margen del movimiento antigubernamental a finales del 2013 y 2014. Además, si las nuevas autoridades quieren controlar Siria, necesitan la costa. Y si quieren controlar Latakia, que está en la costa, necesitan una base social leal sobre el terreno. Y para lograrlo, necesitan eliminar a las minorías en las que no confían y seguir gobernando mediante el miedo y la represión, como lo hicieron en la provincia de Idlib cuando Abu Muhammad al-Yulani, Ahmad al-Shara, eliminaron a sus competidores, o buscar compromisos, pero aparentemente esto no se está considerando. Ahora recordamos un poco de la historia. Hablaremos de la masacre de cristianos en Damasco en 1860. En el siglo XIX, las potencias europeas, no podemos no recordar a las potencias europeas en cada crisis de cualquier lugar del mundo. Esas potencias utilizaron cada vez más los derechos de las minorías, cristianos y judíos, como pretexto para interferir en los asuntos internos del Imperio Otomano. Recordemos que en este momento Siria y esta zona del mundo eran parte del Imperio Otomano. Para asegurar las garantías europeas de su integridad territorial y soberanía, el gobierno imperial consideró necesario demostrar a Europa su capacidad de adherirse a las normas occidentales de gobierno. Turquía entró en un periodo de Tanzimat, que significa reformas a gran escala, en el que la economía turca participó activamente en el sistema capitalista global, pero los negocios exacerbaron las tensiones dentro de las comunidades. Con la reforma, las provincias árabes del Imperio Otomano se abrieron al comercio europeo. Los europeos utilizaron a cristianos y judíos locales como intermediarios, traductores, agentes. Como resultado, a través de sus conexiones con comerciantes y consulados europeos, algunas de las minorías se enriquecieron y muchas recibieron la ciudadanía europea y con ella inmunidad ante la jurisdicción otomana. Debido a su evidente sesgo europeo, los procesos Tanzimat provocaron una fuerte reacción en la sociedad otomana desde el principio. Las contradicciones entre la comunidad musulmana y cristiana se agudizaron aún más cuando se proclamó la completa igualdad de todos los súbditos otomanos, independientemente de su religión. El Corán distingue claramente entre los musulmanes y los seguidores de las otras dos religiones monoteístas, y esta distinción está consagrada en la ley islámica. Para muchos creyentes, los intentos del gobierno otomano de ignorar estas diferencias equivalían a ir contra la voluntad de Dios y de su ley. En aras de la objetividad, hay que decir que el comportamiento a veces provocador de los cristianos añadió leña al fuego cuando el modo de vida centenario anterior en el imperio sufrió cambios. Todo terminó en masacres y pogromes contra cristianos. Había varios, incluidos los drusos. Sin embargo, el acontecimiento más sangriento fue la masacre de Damasco de 1860.
Al menos 5.000 cristianos fueron asesinados en pogroms, una cuarta parte de la comunidad cristiana que anteriormente contaba con unas 20.000 personas. Alrededor de 400 mujeres fueron violadas y miles de casas fueron saqueadas y quemadas. Al mismo tiempo, muchos cristianos fueron salvados por miembros de la nobleza y musulmanes comunes. Varios miles de cristianos fueron salvados por el ex líder del movimiento de liberación argelino, Abd al-Qadir, que vivía exiliado en Damasco. La masacre provocó una respuesta en Europa. Se envió una fuerza expedicionaria francesa al Líbano. El general que llegó recibió instrucciones de tomar todas las medidas necesarias para evitar futuros derramamientos de sangre y llevar ante la justicia a los culpables de la violencia contra los cristianos locales. Así, el intento de limitar el deseo constante de los europeos de interferir en los asuntos de los otomanos resultó ser exactamente lo opuesto para los turcos. Y para evitar el despliegue del ejército francés se vieron obligados a desempeñar un papel preventivo. Las autoridades turcas condenaron a muerte al gobernador de Damasco por no haber impedido las masacres. Decenas de musulmanes, desde la nobleza hasta los trabajadores más pobres de la ciudad, fueron ahorcados públicamente en las calles de Damasco. Varias decenas de soldados otomanos fueron fusilados por participar en los asesinatos y en los robos. Cientos de habitantes fueron exiliados de la ciudad o condenados a largos periodos de trabajos forzados. El gobierno creó comisiones para estudiar las reclamaciones de los cristianos y obtener compensación por propiedades dañadas y robadas. Barrios musulmanes enteros fueron evacuados para proporcionar alojamiento temporal a los cristianos sin hogar, mientras equipos de albañiles con fondos del gobierno reconstruyeron sus casas en ruinas. El último romance económico con Occidente por parte de los otomanos terminó como era previsible. En 1875 el gobierno otomano se declaró en quiebra tras haber contraído 16 grandes préstamos en 20 años. Egipto y Túnez también se declararon en quiebra. Y mucho de lo que vemos ahora en el mapa del Medio Oriente es el resultado de las sogas que lanzaron los asesinos económicos de aquella época, pero esta es otra historia. Pues bien, en el siglo XIX el número de víctimas fue de unas 5.000 personas y ahora es claramente mayor. El nuevo régimen ha entrado en la historia, se ha consagrado históricamente, pues se habla de unas 10.000 personas muertas ya, y otras fuentes citan cifras incluso mayores. Está claro que será difícil conocer las cifras exactas de la masacre. El nuevo gobierno ahora barrerá activamente todo, lo echará toda la basura debajo de la alfombra. Por cierto, los turcos ejecutaron al gobernador de Damasco en 1860, lo convirtieron en chivo expiatorio y simplemente lo abandonaron a su suerte. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo de los franceses, de su ejército y eran económicamente dependientes. Europa era completamente diferente en aquel entonces y podía darse estos lujos. Ahora los otomanos no traicionarían a Yulani, al menos por ahora. Él y su ejército de matones seguirán siendo útiles para nuevas guerras y genocidios, incluso más allá de los límites de las fronteras de Siria. El aeropuerto de Damasco y Syrian Airlines pueden llevarte a cualquier lugar. Bueno, y en la zona de riesgo en el futuro está el vecino Líbano y Hezbollah, que no tienen el coraje de ir por ahora a Israel. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo podcast. Les recuerdo otra vez, si les ha gustado este material, le pueden dar like para que lo vean más personas, compartirlo, por supuesto, con sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal. Que estén bien. Chao.